la bienvenida entonces a la Universidad Austral, ¿sí? Un gusto recibirlas en la Facultad de Comunicación también. Y como les decía, yo estoy a cargo de la gestión académica de la maestría. Y la idea de hoy entonces es dividir la presentación en dos partes. En la primera, simplemente definir gestión de contenidos, qué entendemos nosotros y cómo eso hace que después la propuesta del plan de estudios tenga sentido, tenga coherencia. Y después en la segunda parte ya vamos a aspectos más prácticos que tienen que ver con cómo organizar la cursada, y las dudas que probablemente ustedes tengan suelen estar más orientadas a cuestiones prácticas, ¿sí? Y con gusto las atendemos y las resolvemos. Entonces, yo les voy a compartir una presentación. Decimos que la propuesta en una sola frase es crear valor con narrativas. Por eso no hablamos de medios, sino que hablamos de contenidos, porque tenemos un concepto amplio de contenidos, de narrativas, y se trata de crear valor. Y esto tiene que ver con que el propósito que tenemos es el de renovar la propuesta de valor de los profesionales. Es una maestría profesional, no es una maestría pensada solamente para formar académicos, ¿no? Desarrollar quizás una carrera académica, aunque pudiera ser una vía, alguien puede seguir ese camino, sino que estamos pensando principalmente en toda la escuela de posgrados, en los profesionales. Dice, profesionales que tienen el doble desafío de desarrollar narrativas y experiencias capaces de atraer a los públicos y al mismo tiempo gestionar o liderar negocios de contenido, ¿sí? Proyectos con fines de lucro, sin fines de lucro, pero negocios de contenido en definitiva, con sustentabilidad económica y también con sustentabilidad social o cultural. Y en ese equilibrio o en ese doble propósito es que nosotros ya no hablamos de medios como industrias verticales absolutamente separadas, donde el libro, las revistas, los diarios, o incluso los esports o la publicidad eran como compartimentos estancos, ¿sí? Cada uno una industria vertical con una dinámica propia, sino que pasamos de esa definición de medios, de industrias verticales, a una definición donde lo que encontramos, ¿sí? Son segmentos horizontales de creación de valor. Entonces las empresas o los profesionales se ubican directamente en distintas etapas, ya sea en la creación y el desarrollo de los contenidos, como la producción, el empaquetamiento, la distribución, etc. Pero seguimos, digamos, como en una visión más amplia, más horizontal, de creación de contenidos. Eso en cuanto a por qué decimos gestión de contenidos. ¿A quién está dirigida? Básicamente a dos públicos o dos grupos. El primero es el de los creativos y los comunicadores, más allá de la definición. Uno dice, bueno, yo soy diseñador, yo soy guionista, editor, publicista, creador de contenidos. Todos son creadores de contenidos, ¿sí? Solo que con distintas formaciones de origen o roles. Y por otro lado, aquellos que están con una formación o un background, quizás más vinculado a marketing, que son responsables, ¿no? De marketing, responsables de innovación, emprendedores, gestores culturales, u otras profesiones, como puede ser la de los abogados, pero que estén trabajando o queriendo trabajar y vincularse con negocios de contenido, ¿sí? Es decir, con algunas de este tipo de proyectos. Decimos que gestión de contenidos es una disciplina, un campo de estudio y sobre todo un campo de ejercicio profesional que está en construcción, que es interdisciplinar, que combina estudios de comunicación con estudios de management y sobre todo articula dos dimensiones: la estrategia del contenido con la estrategia del negocio. Es decir, la estrategia de contenido cuando estamos pensando en términos de narrativas, de audiencias, de talento, y estrategia de negocios cuando pensamos en términos de calidad, rentabilidad, marca, todo lo que hace a una estrategia de negocio en este ámbito. Por supuesto que hablamos de articular esas dimensiones, ¿sí? No de sobreponer una a la otra, sino de articularlas. Y por eso es que es un juego de la interdisciplina y también es un juego del propio profesional a medida que va ejerciendo la gestión de contenidos. Entonces, cuando pensamos en estrategia de contenido, el estratega de contenidos, el gestor de contenidos, el magíster en gestión de contenidos, apunta tanto, o es responsable de
el diseño y la creación de la narrativa, ya se trate de conocer las audiencias, de generar una comunidad, de co-crear con la comunidad, de crear un mundo narrativo que sea sólido, que sea atractivo, de eso se trata, pero también es el responsable de gestionar el talento, de gestionar equipos de trabajo, crear una cultura de innovación, ¿no? Generar espacios donde se habilite esa creatividad, ¿sí? Y por eso gestiona talento, sobre todo talento creativo, ¿sí? Personas, ¿sí? Personas, equipos de creativos. Esto sería como la primera dimensión, la de estrategia de contenido. Y la segunda dimensión, y acá la metáfora que usamos es la del director de orquesta, ¿no? Visualizamos al magíster en gestión de contenidos como alguien que está preparado para liderar, pero también para sacar lo mejor de cada uno, poder trabajar en equipo, tratando de que cada una de las personas que trabajan con él se sientan únicas. ¿Por qué? Porque en la medida en que esas personas saben cuál es su aporte, cuál es su rol, y que se sientan únicas, dejan de competir y empiezan a trabajar en equipo, empiezan a pensar en el todo. Entonces ponen la energía delante de la pantalla y no detrás, delante de la escena y no en el pasillo, ¿no? Eso lo decía hace poco un director justamente de actores que teníamos en una materia dando gestión de talento, justamente, ¿no? Y él mencionaba esa importancia de que la gente se concentre su energía en la escena. Bien, esa sería como una metáfora. Y la segunda dimensión que yo voy a articular es la estrategia de negocio, donde mi objetivo es alcanzar una calidad rentable, ¿sí? O una calidad, por un lado, objetiva, ¿no? Una calidad en los contenidos, calidad en los procesos. Claramente quien viene a hacer una maestría está pensando en hacer las cosas bien y en hacer las cosas con determinada calidad, porque si no, ¿para qué estudiar? ¿Para qué especializarse? Etcétera. Pero incluyendo también en la calidad la dimensión social y cultural, y haciéndolo de un modo rentable, es decir, viendo que esa calidad no puede ser infinita, sino que tiene que ser una calidad contemplada dentro de un modelo de negocio sustentable, sostenible en el tiempo. Para eso probablemente también parte de la calidad que yo tengo que alcanzar tenga que ver con la actualización tecnológica, ¿no? Con abrazar el cambio tecnológico, con incorporar lo que se llaman tecnologías emergentes. En esta industria, en este sector, en los negocios de contenido, la tecnología no es algo secundario, sino que al contrario, define el producto, define la calidad, define o impacta sobre todo los procesos. Y lo mismo junto con la calidad rentable y la gestión de la marca, porque son negocios asociados a un gran riesgo, ¿no? Por la dificultad que tengo de predecir el éxito de las historias, ¿no? De los contenidos, el impacto que tienen o no, y la respuesta que tienen. Bueno, para reducir ese riesgo que yo genero marca producto, marca personal, ¿sí? Es decir, la marca asociada a los creadores de los contenidos, ¿sí? Más allá de la marca del producto o de la empresa. Y busco o soy responsable de liderar también el marketing de esos contenidos, una vez que fueron creados, cómo son presentados, ¿sí? Qué historia cuento sobre esos contenidos, etc. Esa sería como la segunda dimensión, ¿sí? Siempre atravesada por la tecnología. Y la segunda imagen del estratega de contenidos o del magíster en gestión de contenidos es la de un equilibrista, ¿sí? Que busca, que asume un riesgo, ¿sí? Pero no más del necesario. Si hay alguien que es muy, digamos, que tiene mucha disciplina, es justamente esta figura del equilibrista. Si hay alguien que realmente piensa, ¿no? Que por un lado es muy creativo, asume riesgos, pero también es muy disciplinado en su trabajo, y no asume riesgos innecesarios. Entonces, en ese sentido, es ese equilibrio entre la creatividad y la disciplina, o entre la narrativa y el negocio, buscando equilibrios y buscando esa articulación. Por eso decimos que en la maestría de gestión de contenidos pasamos del comunicador o del creador de los contenidos, o también podríamos pensar del responsable de marketing, al estratega de contenidos, ¿sí? O sea, a una función donde por un lado se combinan competencias asociadas a gestión, asociadas a contenidos, a tecnologías, pero también se busca desarrollar en el alumno un liderazgo
con foco en las personas. Y esto es algo que tiene que ver con nuestra propuesta, con un diferencial que buscamos desde la Universidad Austral también. Formar líderes, estrategas, gerentes, directores, no importa después el tipo podemos decir, el rol que vayan a tener en su empresa, pero sí el concepto de ser líderes con foco en las relaciones, con foco en las personas. Y esto lo podemos explicar, ¿por qué? Porque cuando yo pienso simplemente en un comunicador, en un creador de contenidos, un responsable de marketing, estoy muchas veces muy orientado a las tareas, a decir, bueno, ok, yo lo que hago es desarrollar narrativas o proyectos, ver cómo se desarrollan y resolver problemas, lo cual ya es muchísimo, ¿sí? Estoy como en el día a día, en lo operativo, ¿sí? En las tareas, ¿sí? Soy un líder transaccional, y eso está muy bien, y es muy bueno y es necesario. Ahora, cuando alguien aborda el desafío, ¿no?, de hacer una maestría, probablemente lo que quiera es crecer dentro de su propia organización o generar un proyecto propio, donde el rol sea el del estratega de contenidos, donde ya esté mucho más orientado a las relaciones. El estratega es aquel capaz de escanear el entorno, diseñar estrategias, ¿sí?, ver cuáles son los cambios, diagnosticar y al mismo tiempo proponer cambios, y empoderar a otros para que ese cambio suceda o para que esa nueva empresa o proyecto vea la luz, ¿no? Entonces se pone en un rol mucho más entrepreneur o un líder que ya es un líder transformacional, que trabaja directamente con las relaciones, con los equipos, ¿sí? Animando a otros a salir de la zona de confort, o sea, animando a otros a innovar, ¿sí? Entonces, esta sería un poquito como la definición de lo que nosotros esperamos y buscamos en nuestros magísteres. A partir de esta definición de la gestión de contenidos, es que se entiende este plan de estudios. El plan de estudios de la maestría, ¿sí?, está organizado en 5 áreas. Acá lo que estamos poniendo es el número de materias ofrecidas. Después estos porcentajes, ustedes, como van a tener materias que ustedes van a elegir, pueden variar. O sea, alguien puede tener más materias de un área que de otra, pero en principio desde la oferta las áreas están balanceadas. Y las áreas son estrategia de negocio, narrativas y audiencias, esas son las 2 áreas centrales. Y después hay un área de herramientas de gestión y de marketing, con la totalidad de sus materias electivas, para que ustedes puedan tener mayor o menor cantidad de materias de esa área, teoría de la comunicación y metodología de la investigación, ¿sí? Entonces, esto simplemente es una visualización. Yo tengo materias de distintas áreas, y tengo un plan semiestructurado. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a tener un tramo de 10 materias obligatorias, es decir, que van a ser comunes para todos los alumnos de la maestría de gestión de contenidos, ¿sí? Esas son 340 horas. Fíjense que hay tanto materias de estrategia de negocio como de narrativas y audiencias, 2 de metodología, 1 de teoría, ¿sí? Y entre 7 y 10 materias electivas que ustedes van a elegir en distintas áreas, y que las van a elegir acompañados por la dirección de la maestría, es decir, van a hacer una elección que tiene que ver con su perfil, con la necesidad de complementar habilidades o conocimientos, también en función a veces del trabajo final de la maestría, de lo que necesiten, etc. Esa elección la vamos a hacer juntos. ¿Cuáles son las materias de cursado obligatoria? Y esto es importante porque es lo que uno tiene que ver que realmente sea lo que uno está buscando, ¿no? Estas materias tienen que ver dirección estratégica de negocios de contenidos, se llama Media Management, gestión de la producción de contenidos. Fíjense que ya están articuladas ahí las dimensiones, ¿sí? Convergencia y disrupción digital, que es una materia de tecnologías emergentes, marco regulatorio, porque estamos hablando de industrias del copyright, ¿sí?, donde es muy importante el contenido, la narrativa, si está protegida, ¿no?, por derechos de autor y por otros marcos regulatorios. Diseño de mundos narrativos, discursos y audiencias, gestión de la calidad en los contenidos, que tiene que ver con gestión de procesos y gestión de contenidos, lo que hablábamos antes, ¿no?, de esa calidad rentable, etc. Y después una materia de metodología y la investigación,
otra de ética de la comunicación y el taller de trabajo final. Y eso es como el corazón, si quieren, o el core obligatorio de la matrícula. Y después, por áreas, esto lo pueden ver después, tranquilos en la web, tienen la descripción de cada materia, ¿sí? Los contenidos mínimos, etc. Yo lo estoy diciendo para no extendernos demasiado, pero tienen electivas del área de narrativas o del área de estrategia, como puede ser narrativa transmedia, programación y distribución de contenidos, narración audiovisual. Justamente acá dependerá, por ahí algunos no están en el área audiovisual y dicen, no, a mí no me interesa análisis de narración audiovisual, pero sí me interesa videojuegos, o sí me interesa programación y distribución, y así parecidamente, ¿no? También por eso son electivas, o ecología mediática, o una materia de creatividad, que es una materia de teoría de la creatividad, pero que puede ser muy útil para determinados perfiles, ¿sí? Y las selectivas de herramientas de gestión y de marketing. Fíjense que hay muchas, porque creemos que es un área en la que puede haber necesidad de complemento de la formación de origen que ustedes tienen, entonces está desde gestión del cambio, si yo quiero hacer un proyecto de innovación o quiero hacer emprendedorismo, tendré que tomar marketing de producto, finanzas, project management, ¿no? Experiencia de marca, dependerá un poco ahí de lo que ustedes más busquen y se acerque a su desafío profesional. Una de las riquezas de la maestría justamente está en que el perfil es variado. El perfil es variado y claro, si alguien viene de marketing quizás no va a tomar materias de marketing, porque al contrario, le va a venir muy bien tener materias de diseño de narrativas, tener más de esa área, ¿se ve? Y viceversa. Bien. Y después, bueno, electivas del área de teoría, hay otras dos materias de metodología, hay una materia de filosofía de las organizaciones, teoría de la comunicación. Teoría de la comunicación es obligatoria en el caso de los alumnos que vienen de disciplinas ajenas a la comunicación, ¿sí? Como podría ser abogacía o como podría ser internacional u otras disciplinas, ¿no? Que muchas veces puede ser que estén trabajando con contenidos, ¿sí? Algo que mencioné es que algo que no mencioné y al principio podría haber saltado, es que nosotros recibimos hoy por este cambio de medios a negocios de contenido, es que antes eran los medios los grandes generadores de historias, siguen siéndolo, pero antes eran los únicos, ¿sí? Como que los únicos que generaban contenidos, ¿sí? Eran medios de comunicación. Hoy no, hoy la mayoría de las marcas y gran parte de muchas organizaciones, ¿sí? de distinto tipo de organización, con fines de lucro, sin fines de lucro, es decir, organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, etcétera, generan contenido, generan narrativas. ¿Sí? Se amplió, incluso hay muchísimos generadores que podemos decir que son creadores de contenido independientes. ¿Sí? Y todas esas realidades hoy generan narrativas y contenidos. Por supuesto que sigue habiendo una centralidad y uno mira y dice, bueno, a ver, claramente cuando hablamos de contenidos audiovisuales siguen siendo las productoras las grandes generadoras, ¿no? Y siguen existiendo los medios, por supuesto. Pero ya no son los únicos. Eso ha sido un cambio en los últimos 15 años. La maestría este año cumple 15 años. Y hemos visto esa evolución. Y la hemos acompañado. Bien, hasta aquí sería como la introducción, la primera parte, ¿sí? Ahora les abrimos a preguntas, pero algo les quería contar sobre cómo organizamos la cursada, ¿sí? Nosotros organizamos las cursadas en bloques, ¿sí? Cada bloque tiene 5 o 6 semanas, es como si ustedes se imaginaran que cada materia empieza y termina en 5 o 6 semanas, ¿sí? 5 o 6 sesiones de 4 horas, generalmente, cada materia. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es tener las materias obligatorias ubicadas de mayo a noviembre, todas, de mayo a noviembre, las ubicamos los viernes, en su gran mayoría, salvo una, a la mañana o a la tarde, ¿sí? Eso serían las materias obligatorias. Y las materias selectivas están de febrero a mayo, son todas selectivas, y después durante el año, ¿sí? También hay algunas otras materias selectivas ubicadas en otros momentos. Como puede ser un sábado a la mañana, o como puede ser algún vespertino, algún lunes, y demás. Pero en principio ustedes lo que tienen que visualizar es que van a tener las materias obligatorias ubicadas en viernes, de mayo a noviembre. Las pueden hacer todas el primer año, o pueden hacer una parte de un año y otra parte de otro año, porque ese ciclo vuelve a repetirse. Entonces,
alguien puede repartir sus materias obligatorias de acuerdo a las posibilidades de cursada, y por eso es que gradúan el ritmo. Puedo hacer todas en un año o puedo hacer mitad y mitad, y ir complementando con algunas materias electivas. Teniendo en cuenta que en las electivas hay algunas que se van a ofrecer de modo asincrónico, es decir, que ustedes eligen el momento de la semana en que lo van haciendo, ¿sí? Esas son materias asincrónicas, que son pocas, pero existen y le dan una cierta flexibilidad y aire a la cursada. Entonces, el recorrido súper ideal es obligatorias en primer año y electivas en segundo, ¿sí? Digamos, combinándolas, pero perfectamente uno puede mezclar. Por eso dice que el ritmo de cursada es flexible, donde uno puede ir de a una materia, de a dos, de a tres, ¿sí? Uno o dos está muy bien, ¿sí? Porque también es verdad que ustedes tienen que considerar que a nivel de maestría, ¿sí?, uno no viene de oyente a las materias, ¿no? Sino que uno cursa y tiene que leer, tiene que trabajar, cuanto más preparado llegue a la clase, entonces tiene que calcular 2 o 3 horas por cada materia que curse para ir siguiéndola y ir cumpliendo con lo que el profesor va demandando. ¿Sí? De esa forma, el momento sincrónico se aprovecha más, ¿sí? Se aprovecha más. Somos una maestría principalmente presencial, es decir, pensada para la presencialidad, pero que también tiene instancias online y instancias asincrónicas, ¿sí? Es decir, van a tener básicamente lo que es presencial los días viernes, con las materias obligatorias, y existe la posibilidad de que hay un cupo para algunos alumnos que puedan cursar de forma híbrida, le llamamos, remota, también esas instancias de presencialidad, ¿sí? Las materias de los viernes. Bien, esto más que nada para organización general de la cursada, ¿sí? Ahora si quieren volvemos sobre un cronograma, yo acá les pongo como un cronograma modelo, de decir, bueno, a ver, tengo los viernes las obligatorias, electivas de los viernes, es decir, para que ustedes imaginen un poco cómo luce el cronograma, es decir, bueno, en mayo tenemos una materia a la mañana, una materia a la tarde, una electiva para segundo año, también en viernes, y tenemos una electiva en sábado, ¿sí? Que la puedo hacer en primer año o en segundo año, si quiero, ¿sí? Porque es electiva. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces vamos trazando juntos, digo juntas porque justo las que están en este momento conectadas son mujeres, un recorrido, ¿sí? Un recorrido donde siempre, por supuesto, obligatoria va a ser más importante hacerla que la electiva en ese momento, ¿no? O sea, pero después se puede hacer en el segundo año. Ya van varias veces que menciono el segundo año, porque si bien es verdad que uno puede acelerar los tiempos, es lo normal, porque uno también tiene que contemplar que en el segundo año va a hacer el trabajo final de la maestría. Es decir, ustedes tienen, por un lado, 540 horas de cursada, pero por otro lado también tienen que dedicar un tiempo a el trabajo final, que es un trabajo integrador, ¿sí? Es un trabajo muy conectado con el plan de estudios y muy conectado con, por supuesto, con la maestría, ¿no? Entonces, con aquello que ustedes vinieron a buscar también, ¿no? Entonces ahí hay 3 modalidades, ¿sí? Sobre las que después hablaremos con detenimiento, pero de momento sepan que tienen una modalidad llamada proyecto de innovación o emprendedorismo, donde ustedes justamente a partir de una organización en la que trabajan, o de una empresa que quieran generar un proyecto de emprendedorismo, lo que hacen es trabajar en un diagnóstico y una propuesta de mejora. Eso es un plan de innovación. Proyectos de gestión de contenidos, que ya pueden tener que ver con planes estratégicos de contenidos, con proyectos de obra, con mundos narrativos, o proyectos de investigación, ¿sí? Serían como las 3 grandes modalidades. Van a tener un taller, el taller va a ser obligatorio, pero también van a tener entrevistas de orientación, un director, ¿sí? Seminarios de seguimiento, optativos, es decir, van a estar muy acompañados para que ustedes puedan, en el transcurso del segundo año, terminar su maestría, ¿sí? Y después tiene un coloquio oral y público de ese trabajo final, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo visualicen porque es casi tan importante como la cursada, ¿sí? En términos decimos que es columna vertebral porque muchas veces las materias, sobre todo las obligatorias, se van a conectar con ese proyecto.
Bien, hasta aquí más que nada lo que yo tenía para compartirles. No hablé en especial, pero podría mencionarlo, ¿no? El seguimiento personalizado que ustedes van a tener es parte de nuestro diferencial, es la asesoría académica, a veces le llamamos servicio de gestión de carrera, porque la idea es que ustedes puedan alinear, ¿no?, el recorrido en su desarrollo profesional para que la maestría les alcance los objetivos que ustedes tienen, los objetivos profesionales, y en especial cuando se habla del trabajo final, se ve ese seguimiento. Y después también un valor agregado de la maestría de gestión de contenidos es la comunidad que ustedes van a tener de profesores, alumnos, exalumnos, ¿no?, los graduados de la maestría. Entonces tenemos dos espacios de relacionamiento y de generación de contenidos, porque entendemos que el networking también se genera a veces cuando uno tiene la excusa de compartir y de generar contenido, ¿no? Entonces esos espacios son el Media Manager Lab y el Austral World Building Lab, ¿sí? Primero más vinculado a negocios, el segundo más a contenidos, si quieren, pero los dos articulan y están perfectamente pensados para los gestores de contenidos. Y en el caso del Media Manager Lab, ustedes, por ejemplo, pueden tener acceso, están abiertos como podcast y como blog, ¿sí?, del Media Manager Lab. Ahí van a encontrar contenido generado por los alumnos, ¿sí?, entrevistas, notas, ¿sí?, donde van a poder conocer, si quieren, la comunidad, ¿sí?, de alumnos y de exalumnos y ver de qué estamos hablando. Como verán, de temas muy diversos, ¿no?, como es toda la maestría. Entonces, hay distintos tipos de entrevistas y de notas y de temas, todos de Media Management. Ahí tienen el Instagram, incluso, para seguirlo. Se activa en marzo, por estas cosas que justamente como acompañan a las cursadas, ¿no? En el verano no tenemos tantas publicaciones, pero ya se está activando ahora y seguirá. Pero ustedes pueden mirar en el podcast, en cualquier plataforma, al material. Es como mirar un poco quiénes son los alumnos y de qué hablan, los que ya están. Bien, hasta aquí entonces.